Hola y bienvenidos a Camino de Páginas, el canal de YouTube que más ha cambiado de nombre en la historia de YouTube. Pero prometo que este será el nombre definitivo del canal. Así que anótenlo, Camino de Páginas no va a cambiar. Eso creo. Y hoy les quiero hablar de enseñanzas que se puede obtener de los libros, de la literatura. Bien sabemos que la literatura nos permite imaginar muchas más cosas, ampliar nuestra capacidad de imaginación, ampliar nuestro vocabulario, encariñarnos con personajes, experimentar emociones, sensaciones, un montón de otras cosas más. Pero también la literatura, las novelas, los cuentos, la poesía, el teatro también, nos permite obtener enseñanzas, nos permite sacar conclusiones y generar aprendizajes a partir de estos libros. Y de eso quiero hablarles en este video, de 4 enseñanzas que creo importantes para mí y que pueden ser importantes para quien esté mirando en este momento. En primera medida, la primera enseñanza que me parece relevante es que podemos llegar a limitar nuestra propia vida, nuestra propia autenticidad, a raíz de tratar de encajar todo el tiempo o mayoritariamente en la mirada de los demás, en lo que los demás esperan de nosotros, en la expectativa social. Y en este punto creo que hay 3 libros que son para mí paradigmáticos sobre esta idea, que son Los restos del día de Kazuo Ishiguro, La muerte de Iván Ilich de Lev Tolstoy y El pesadito Ana Karenina de Lev Tolstoy. Pesado por la cantidad de páginas, pero es un libro que se lee bastante rápido porque es muy atrapante. Con respecto a estos 3 libros, aparece esta idea bastante, podríamos decir, de una manera bastante potente de cómo la mirada social tiene un peso en los personajes de estas novelas. En el caso de Los restos del día, de Kazuo Ishiguro, es tal vez menos evidente que en el caso de los otros 2 libros. Pero también está operando. En el caso de Los restos del día vemos a un protagonista que es Mr. Stevens, que es un mayordomo, que él eh, considera que lo más importante es hacer su trabajo de la mejor manera posible, o sea, ser un mayordomo de élite, brillante. Y lo que busca es generar en sus amos, pues, no sé si amos sería la palabra, sus jefes, los propietarios de la mansión para la que él trabaja, la mejor impresión posible, que lo vean como el mayordomo ideal, cumplir con esa expectativa. Y digo amos porque son 2, porque en un momento él trabaja para Darlington y luego Darlington muere y quien es propietario ahora de la mansión será el señor Faraday. Pero todo el tiempo Mr. Stevens trabaja de la manera más profesional posible, más detallista posible, y podríamos pensar que esto no tiene nada de malo en sí, está tratando de hacer bien su trabajo, pero lo que se genera en él es que a raíz de esto empiece a dejar de lado su vida personal. Eh, Le pasan cosas bastante, podríamos decir, fuertes a nivel personal, a nivel familiar, con un padre que está en un determinado momento del libro atravesando una situación crítica de salud y él siente que tiene que ir a trabajar igual, él siente que tiene que estar trabajando y cumpliendo su función de mayordomo porque en ese momento justo se estaba dando una reunión muy importante en la mansión. Eh, y parece todo el tiempo este personaje ser hasta frío por momentos, incluso si digo frío emocionalmente, incluso si nos encontráramos al final del libro con que Mr. Stevens en realidad era una especie de androide o robot, que no es lo que sucede, pero si sucediera eso en el libro no nos sorprenderíamos mucho, porque parecería actuar de esa manera, un tanto robótica, un tanto autómata, en donde lo principal y lo que tiene que estar bien siempre es el trabajo, el hacerlo de manera
diligente y perfecta, y deja absolutamente de lado, tapa absolutamente de lado su vida personal. En este caso, en cuanto a la relación con el padre, pero también en una posibilidad de romance con una protagonista también, o un personaje bastante importante de la novela, en donde parece que ambos sienten algo uno por el otro, pero él nunca sabe cómo manejarse, está mucho más acostumbrado a relacionarse de forma laboral con las personas, y en el ámbito personal ha descuidado completamente de, de cómo seguir su propia voluntad. Después, el libro La muerte de Iván Ilich, de Lev Tolstoy, nos muestra también el peso de la mirada social, y en este caso vemos a un hombre, a Iván Ilich, que está en el final de su vida, sabe que pronto se va a morir porque tiene una enfermedad muy grave que no puede hacer nada contra ella. Los que lo rodean también son conscientes de la pronta muerte de Iván Ilich, y en su caso, él siente en ese momento, empieza a tener como ciertas, podríamos decir, rememoraciones de su vida, y empieza a darse cuenta de que tal vez no vivió la vida que le hubiese gustado vivir, que esa vida que anteriormente, hasta antes de ese punto, él pensaba que estaba bien, que era correcta, en realidad no le produce satisfacción. En este momento en el que él sabe que pronto se va a morir, siente remordimiento por la vida que vivió. Y lamentablemente la vivió de esa manera para encajar socialmente, para poder ser bien visto por los demás. El trabajo, la carrera, la familia, que podríamos decir están como bien vistas socialmente, una profesión con alto valor. Y entonces, eh, al desarrollar este tipo de vida, al llevar a cabo este tipo de vida, creía que era la vida que hay que tener, la vida correcta, y se da cuenta al final, cercano a la muerte, de que siente infelicidad por la vida que vivió, y lamentablemente ya no tiene tiempo para cambiar sus posibilidades, porque pronto llegará la muerte. Y en el caso de Ana Karenina también vemos el peso de la opinión de los demás, el peso social sobre los personajes, y lo vemos, por ejemplo, en el personaje de Alexandrovich, que es el marido de Ana Karenina, que todo el tiempo él deja bien en claro que lo que más le importa es la reputación, la opinión pública, la opinión que los demás tengan sobre él. Por otro lado, Ana, podríamos decir que es la contracara de todos estos personajes de los que hablé anteriormente, eh, porque es alguien que decide elegir su propia voluntad. Le traerá consecuencias, porque en esa época, en la época en la cual se escribió este libro, lo que Ana emprende en su vida, que es en definitiva decidir amar a otro hombre cuando en realidad estaba casada con otro y tenía además un hijo con otro, es muy mal visto por los demás, es muy mal visto socialmente. Eh, es como que cuando te casas con un hombre es, es preferible que pases tu vida con esa persona, tu vida entera, ¿no? Y las mujeres de este libro, parecería como si su aspiración más importante, fundamental, fuese casarse, porque si no, estás como perdida por la vida. Incluso utilizan esta palabra, utilizan la palabra de se perdió, como un término diciendo no consiguió casarse. Y cuando Ana decide que ama a Bronsky, y al haber estado casada decide que ya no quiere a ese hombre con quien había estado casada, empieza a ser mal vista por los demás. Y tendrá que vivir con las consecuencias de esa desaprobación social, pero eligiendo su propio sentir, su propia voluntad. Una segunda enseñanza también interesante para mencionar, que tiene bastante relación con la anterior, es bastante parecida en cierto punto, es que nosotros mismos podemos ser quien nos pongamos piedras en el camino, o quien nos saboteemos nuestra propia vida. Si bien puede relacionarse un poco con la anterior, no es lo mismo, porque en la anterior
fuertemente la implicancia social. En este caso es desde las propias decisiones de uno puede ser también el que sabotee su vida. Y en este caso, dos libros que me parecen muy paradigmáticos y significativos de esta idea son La leyenda del santo bebedor, de Joseph Roth, y Crimen y castigo, de Fyodor Dostoyevsky. En el caso de estos dos libros, vemos a dos personajes fuertemente limitados por sus propias decisiones, por lo que ellos mismos terminan haciendo. En el caso, por ejemplo, de Andreas, que es el personaje de La leyenda del santo bebedor, es un hombre que vive al lado del río Sena, abajo de un puente en Francia, que vive pegado a una botella de alcohol y sin plata, y que además a lo largo de la novela tiene como una deuda que trata de pagar y que nunca puede pagarla. Y parece que se van apareciendo en el libro oportunidades para Andreas para que pague finalmente esa deuda, para que recupere su dignidad pagando esa deuda, para sentir aunque sea un poco de alivio, incluso para mejorar su situación económica, pero él termina todo el tiempo generándose un sabotaje a sí mismo debido al alcohol, debido a la adicción a la botella. En este punto es un libro que nos puede hacer acordar, si bien es una referencia muy actual, pero nos puede hacer acordar a la película El día de la marmota, donde actúa Bill Murray, en donde pasa algo en este punto que me hace acordar a La leyenda del santo bebedor, porque es como si fuese cíclico lo que le sucede al personaje de La leyenda del santo bebedor. Tiene la oportunidad, se le presenta una nueva oportunidad y la desaprovecha otra vez y recurre otra vez al alcohol y aparece una nueva oportunidad y la desaprovecha, y así sucesivamente a lo largo de todo el libro. Incluso, si bien lo que se cuenta es bastante trágico, tiene hasta toques de comicidad el libro por momentos, porque mientras lo vas leyendo no podés creer las distintas oportunidades que se le están presentando a este hombre, y siempre el resultado es el mismo. Son hasta insólitas, son hasta graciosas, porque es como, no puede ser que ahora tenga esta chance, y sin embargo otra vez vuelve a desperdiciarla. Y en el caso de Crimen y castigo, vemos a un personaje, a Raskolnikov, que también es alguien que se pone las piedras en el camino él mismo. Tiene otros personajes que tratan de ayudarlo, sobre todo Razumishin, que es su mejor amigo, y es un amigo de oro, de esos amigos que valen un montón, porque todo el tiempo trata de sacarlo a Raskolnikov de una situación bastante compleja a nivel económico, y Raskolnikov sigue metido en esa dificultad, poniéndose él mismo las piedras en el camino, porque tiene lo necesario para poder salir de esa situación. Es un hombre culto, es un hombre también eh, que cuando habla, cuando debate con otros es maravilloso, y sin embargo es como que siempre queda consternado, siempre queda subsumido, mejor dicho, a su propia, eh, a su propia capacidad de sabotearse a sí mismo. En este punto, lo que sucede en Crimen y Castigo es que él considera que las personas que están determinadas o elegidas, podemos decir, para hacer cosas grandes, para ser grandes de la historia, como por ejemplo Napoleón Bonaparte, que es como su imagen, a la cual él idolatra por momentos, en el libro que aparece en el libro como esta especie de sentirse como Napoleón Bonaparte. Él cree que este tipo de personas tienen permitido ciertas concesiones que podríamos calificar de polémicas, delictivas, turbias, o la palabra que quieran darle en este sentido. Y él se cree también hecho de la misma madera que Napoleón Bonaparte. O sea, él cree que está para cosas grandes. Él cree que es alguien que va a transformar la historia, tiene como el ego bastante inflado, podríamos decir. Y por eso, por ese motivo, cree que tiene permitido también sus propias concesiones.
Y en definitiva es el título del libro, esa concesión que sería el crimen que termina cometiendo. El castigo, en definitiva, será la culpa que va a aparecer una y mil veces por sobre Raskolnikov. Y él es siempre, todo el tiempo, el causante de sus propias desdichas. Le tienden una mano, le tienden un salvavidas, pero él vuelve otra vez a generarse problemas. Después, como una tercera enseñanza de la cual nos puede brindar la literatura, es que ante la posibilidad de conocer a una persona por primera vez, una nueva persona que conocemos, podemos elegir entre si la queremos conocer, o sea, conocerla básicamente, si no la queremos conocer, si no nos interesa, o si la juzgamos, le ponemos un cartel, le ponemos un mote de lo que creemos que esa persona es. Esas tres opciones siempre están presentes en nuestros primeros encuentros con las personas. Y en este punto nos muestra la literatura que tanto elegir conocer al otro como elegir juzgarlo, tiene sus consecuencias. El prejuicio tiene sus consecuencias y nos lo muestra claramente en este libro, en Frankenstein de Mary Shelley, y también aparece en Tiempos difíciles de Charles Dickens. En ambos libros vemos cómo juzgar al otro tiene sus consecuencias, y en el caso de Frankenstein podemos ver cómo el creador de este ser, que en realidad no se llama Frankenstein, el ser, la criatura no tiene nombre, el que se llama Frankenstein es el científico, el que realiza el experimento, pero medio que nos ha quedado como en el imaginario que Frankenstein es el monstruo. Pero no, Frankenstein es la criatura. Frankenstein es el científico. La criatura no tiene nombre. El ser que es creado no tiene nombre. En el caso de este ser que es creado, él lo único que quiere es que su padre, en definitiva, lo reconozca, su padre lo acepte, que lo intente conocer, que lo escuche. Y la primera decisión de Víctor Frankenstein es juzgar lo que ha creado. Considerarlo un error, considerarlo una abominación, algo que salió mal. Y debido a esto, la criatura lo que hace es básicamente juntar ira y rencor hacia su propio creador. Y va a tener, por supuesto, consecuencias funestas para Víctor Frankenstein. La va a pasar muy mal, básicamente a lo largo de todo el libro, pero podríamos pensar que nada de lo que sucede en el libro, en Frankenstein, hubiera pasado si la primera decisión de Víctor Frankenstein hubiese sido aceptar a lo que ha creado, intentar conocerlo a lo que ha creado y no juzgarlo desde un primer momento, no establecer un prejuicio. Y por otro lado, en el caso de Tiempos difíciles, nos encontramos con el juicio, también el juzgar de primera medida, el prejuzgar a una persona, o mejor dicho, un personaje, pero también a una idea más que nada, que es a la idea de que uno de los personajes tiene esta idea, podemos decir que imaginar no sirve para nada. O sea, ese es el juicio, el prejuicio que se instala en la cabeza de Thomas Gradgrin, uno de los personajes principales de este libro. Thomas Gradgrin cree que no sirve para nada imaginar, que lo importante son los hechos, lo importante son las comprobaciones, lo empírico, lo racional, eso es lo que vale la pena, y todo lo que es imaginativo, artístico, no sirve para nada. Y por eso básicamente cría a sus hijos de esta forma, de la forma en la cual lo único que tiene que importar son los hechos, en una crianza bastante rigurosa también, pero en donde en ningún momento les permite imaginar a sus hijos. O sea, sus hijos nacen, podríamos decir, con cero posibilidad de imaginar algo distinto o eh, sentir, podríamos decir, placer en la imaginación. Es como algo que está repudiado por Thomas Gradgrin. Y el juicio que se presenta en él es que la imaginación no sirve para nada, pero también Cecilia, que es
podríamos decir, uno de los personajes que representa la imaginación, porque es bastante imaginativa, es una niña bastante imaginativa. Él cree que no tiene nada para enseñarle, que Cecilia no tiene nada para enseñarle, que la imaginación no tiene nada para enseñarle, que lo que él va a aprender lo va a aprender desde el punto de vista racional. Eh, y sus hijos, a lo largo de la novela, los hijos de Thomas Grant Green, cada vez se vuelven más infelices, cada vez tienen más conflictos por la forma en la cual han sido criados, básicamente. Y empieza a aparecer en el libro, en la novela, esta idea de que tal vez había mucho de lo cual podría aprender de Cecilia y mucho de lo cual podría aprender de la imaginación, en lugar de juzgarla como inservible desde un primer momento. Y por otro lado, una última idea, podemos decir, o una última enseñanza en este video que nos puede brindar la literatura es que el miedo se nutre muchas veces de las mentiras. Las mentiras pueden ser una forma de alimentar, de convertirse en un combustible para el miedo. En este punto, dos obras que creo que son muy significativas de esta idea son La muerte y la primavera de Mercé Rodoreda y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. En el caso de estos dos libros, vemos cómo se utiliza la mentira como una forma de instalar miedo. El miedo se puede instalar tanto en nuestras propias mentes, podríamos decir, uno mismo a veces puede producirse el propio miedo a raíz de mentiras, de creerse mentiras, y generar estas mentiras miedo, pero también puede venir desde afuera, puede venir desde alguien que trata de utilizar el miedo y las mentiras para dominar a un grupo de personas o a otra persona. En este punto, en el caso de La muerte y la primavera de Mercé Rodoreda, nos encontramos con un dictador, podríamos decir que es el herrero, que utiliza las mentiras como forma de dominación de su pueblo, del pueblo en el cual él vive. Las mentiras generan miedo y el miedo genera la capacidad de que él los pueda dominar. Primeramente, la mentira que instala es que hay alguien que tiene que estar todo el tiempo encerrado, que es el loco del pueblo, que hay que cuidar de que no salga de esa jaula, que siempre tiene que estar ahí, siempre tiene que estar encerrado porque es un ser peligroso. Mientras vamos leyendo el libro nos damos cuenta de que es alguien que simplemente piensa diferente e incluso se nos puede instalar la disyuntiva en nosotros mismos al leerlo de si es realmente alguien que estuvo loco o que está loco y por eso lo encerraron, o es alguien que pensaba diferente, por eso lo encerraron y cuando lo encerraron lo volvieron loco. Pero en definitiva se apoyan, el herrero podríamos decir se apoya en esta idea de que es peligroso y por tanto tiene que estar encerrado. Y otra mentira que instala para generar el miedo en la población es que van a venir en algún determinado momento los caramenos, que son un grupo violento externo al pueblo, que en cualquier momento pueden llegar a venir a atacarlos. Y los caramenos no aparecen en ningún momento en el libro. Entonces, da la pauta para pensar de que puede llegar a ser una invención del herrero para tener a su pueblo controlado y dominado por el miedo. Y por el lado de Fahrenheit 451, en Fahrenheit 451 nos encontramos también con una sociedad que está dominada por un grupo de bomberos en este caso, pero bomberos que no se dedican a apagar incendios, sino que se dedican a generarlos, a quemar libros y de esa manera provocar incendios. Y la mentira que instalan es que los libros son peligrosos, que los libros van a generarnos infelicidad, que van a generarnos tener ideas que nos hagan mal. Y utilizan obviamente esta mentira para incorporar miedo en la sociedad y para que no piensen, para que no busquen leer, para que no busquen ver las cosas de otra manera. Bueno, estas son las 4 enseñanzas que elegí que me parecen importantes, importantes para mí, importantes tal vez lo sean también para quien vea este video. Y si llegaron hasta acá les agradezco por haber visto un video tan largo. Y también por otro lado, si quieren comentar, si les pareció que tal vez otra
enseñanza puede llegar a considerarse importante en la literatura. Obviamente hay un montón, solamente elegí 4, pero podrían ser un montón más. Y bueno, esto es todo en este canal que se va a quedar así con este nombre, eso creo. Me parece que se va a seguir llamando así. Y nos vemos en la próxima emisión. Gracias.